La dimensión espiritual en un seminario se refiere a todo aquello que ayuda al candidato a constituir y luego fortalecer la vida en el Espíritu de Dios. En un evangelio como el de Juan, nosotros escuchamos que quien cree es capaz de custodiar, de guardar la palabra de Dios. Dice el evangelio en el capítulo 14: si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Jesucristo en ese mismo evangelio es la palabra definitiva de Dios. Y entonces al custodiarlo, el creyente, y en este caso el seminarista, se convierte en casa, morada, tienda del encuentro entre el Padre y el Hijo que se aman. En otros términos, gracias a la dimensión espiritual, el seminarista entra en una relación de la cual depende y por la cual vive. Y es por ello que la dimensión espiritual deviene el eslabón que une todas las demás dimensiones de la formación. Teniendo la conciencia de mi ser en relación con Dios, que es amor, pues esto me hace salir de mí mismo para ir al encuentro de los otros. De modo que cuando actúo, pues Dios lo está haciendo en mí. Mis actos se inspiran en los suyos. Mis respuestas son siempre en el orden de la justicia y de la verdad. Y termino por aprender el rasgo distintivo y definitivo de Dios en las Sagradas Escrituras, el de la misericordia. Una misericordia que como candidato, como seminarista y luego como sacerdote, vivo con los otros. Y en mí, gracias a toda esta configuración, se termina por verificar aquello que ya se definía bien en la primera carta de Juan, cuando se dice en ella: quien dice que permanece con él ha de vivir como él vivió. Pues bien, la vida espiritual es un permanecer y se permanece actuando, obviamente, como Jesucristo lo hizo. El candidato que vive la espiritualidad es consciente de que su vida está en Dios y que Dios está con él en todas las etapas de su existencia, tanto si se encuentra en el gozo como si se halla en el sufrimiento. Recordemos lo que dice el salmista: tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Es a partir de la vida espiritual que se vence esa dramática percepción que deja el pecado, que nos hace sentir solos y abandonados a nuestra propia suerte, poseídos por un miedo que termina por conducirnos a la inevitabilidad de la muerte. En cambio, el efecto de la dimensión espiritual es que ella nos abre a la esperanza, fortaleciendo la fe, sobre todo cuando se practica el amor y la caridad. El candidato aprende a relacionarse con Dios, se deja inspirar por Él, aprende de su amor, del de Cristo para amar, y en el amor toma conciencia de que Dios siempre está presente. Y cuando ama, el candidato o el seminarista o el futuro sacerdote hace también presente a Dios. En virtud de lo que yo he dicho hasta este momento, quiero evocar la primera carta de Juan de nuevo, cuando nos dice: quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. El seminario se convierte así idealmente en la escuela del amor de Dios, que se aprende en aquel que es amado por el Padre, es decir, el Hijo. Por eso, en un seminario, la espiritualidad comienza descubriendo nuestra capacidad de relación con Dios, sustento de todas las demás relaciones. Una relación, por lo demás, jamás opresiva, sino que conduce a la libertad y a la constitución de las virtudes humanas, tales como aquellas que denominamos cardinales. Por ejemplo, aquella de la justicia, la fortaleza, la prudencia, la templanza, cuatro virtudes que son como el fundamento o cuatro fundamentos sobre los cuales nosotros, una vez constituidas estas virtudes humanas, podemos montar, digámoslo así, otras virtudes, las teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y una vez tenemos sobre esta base perfecta de siete virtudes, ese número de plenitud, el candidato podrá definir si también él puede vivir con Dios, pues aquello que futuramente él también va a prometer en un ministerio desde el diaconado, es decir, si puede vivir en Dios la pobreza, la castidad y la obediencia.
Para lograr esto, al llegar al seminario, se conduce al seminarista a alcanzar una conciencia de la vocación bautismal y demostrar que se está en continua conversión con el fin de comprender si su vocación pues, es legítima. En la etapa inicial, la vida espiritual está pensada para garantizar un encuentro auténtico con Cristo, una vida permeada, informada por la palabra de Dios, un sincero y ardiente amor por la iglesia y sobre todo discernir el paso de Dios por la propia vida. Y como se trata de la etapa denominada discipular, el candidato debe poder elegir si quiere que Cristo sea su maestro, el maestro de su vida, lo cual va a demostrar al encarnar los valores del Evangelio, que paulatinamente irá conociendo en su relación constante, sobre todo en varios momentos, por ejemplo, en la vida comunitaria, en la vida celebrativa, en el ejercicio pastoral y finalmente en su dedicación contemplativa a la vida académica. En la siguiente etapa de la formación, que es llamada la etapa de la configuración, la dimensión espiritual se centra poniendo nuestra mirada en la persona de Cristo, que es cabeza, esposo, siervo, profeta y pastor. Allí, la dimensión espiritual tiene como propósito el asimilar los valores, las actitudes, la identidad que representan a un sacerdote. Y también se deberá determinar si el candidato se ha constituido en un hombre de oración, en un hombre fiel al cuerpo de Cristo, un hombre fiel a la iglesia y por lo demás un hombre en busca de la santidad. Y todo el seminario está hecho para alcanzar estas metas. Pero hay unos momentos que celebran la formación de Cristo en cada uno y que fortalecen la vida de relación con Dios y la iglesia. Y sobre todo, que nos permite a nosotros darnos cuenta de cómo crece el Espíritu de Dios, cómo escuchamos su voz dentro de nosotros. Ese tipo de momentos, de celebraciones, pues obviamente son las que están constituidas en un acto tan simple como el ejercicio de la dirección espiritual, en la que un sacerdote acompaña al candidato a leer su vida como historia de salvación y ayuda a que el candidato tome conciencia de la presencia de Dios en las diferentes etapas de su vida, iluminándola con esta maravillosa presencia de Dios. También la vida espiritual se fortalece, se acrecienta, se profundiza sobre todo en la celebración de la liturgia y de los sacramentos, en los momentos de piedad, de una piedad purificada, sana y sobre todo piedad mariana, y en los espacios de oración personal y comunitaria, entre otras muchas cosas. Finalmente, el candidato se vuelve un hombre de la palabra, un hombre de Cristo, con la ayuda continua de la lección divina que nosotros hemos recibido desde la antigüedad, como un camino para lograr leer a Dios que todavía sigue hablándonos en el día de hoy. Y el candidato recorre con la lección divina la palabra de Dios diariamente para venir él también la palabra que Dios dirigirá a muchos. Y para que muchos encuentren en el candidato que se ejercita espiritualmente el mejor lugar para leer la palabra. De esta manera el candidato queda como envuelto por la vida en el Espíritu de Dios.